¿Cómo definir, Jonathan, al Cártel Jalisco Nueva Generación? Es, en principio, un proyecto que nace de las entrañas del régimen anterior. Es un grupo industrial, económico, que se crea desde las estructuras más profundas del Estado, cuando ese Estado estaba en manos del régimen salinista neoliberal. Construido para hacer de las drogas un negocio que pudiera traer beneficios económicos, políticos y empresariales en nuestro país, pero también que pudiera suplir la alta demanda de droga que estaba ya necesitando urgentemente Estados Unidos. Y es un cártel que evoluciona, un grupo que evoluciona de lo que llamamos la droga de sembradío a la droga sintética, que es un cálculo casi quirúrgico, entendiendo los tiempos y adaptándose a los tiempos de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Llega en el momento justo, en el tiempo justo para adelantarse además a otros competidores internacionales, lo cual convierte a este grupo en un grupo empoderado, porque en muy poco tiempo logra saciar las necesidades de Estados Unidos y logra saciar las necesidades de otros continentes. Entonces, como tal, no solo lo podemos ver, sería una equivocación verlo como un grupo del narco así nada más. Per se, claro. Exacto. Es un grupo económico, es un grupo industrial y es un grupo político que sirve también como un brazo armado al servicio de estos intereses yanquis, intereses oligárquicos, intereses políticos. Entonces, el Cártel Jalisco Nueva Generación es todo un tema en el sentido de que abarca la parte económica y ahí, como podemos decir, convierte a nuestro país en una potencia de fabricación de droga sintética de gran escala a nivel mundial. El Cártel Jalisco Nueva Generación, Jonathan, entonces es un proyecto. Proyecto, claro, es un proyecto estadounidense que lleva a cabo Felipe Calderón y lleva a cabo Enrique Peña Nieto. Es un cártel de transición en todos los sentidos. Transición política, porque empieza en 2009, pleno sexenio de Felipe Calderón, y toma el poderío impresionante, inédito, con Peña Nieto. Es una transición, es un cártel de acuerdo entre Calderón y Peña Nieto. Eso se ve a nivel federal y a nivel estatal. Más coincide, porque nace y se fortalece en Jalisco con Calderón del PAN en la presidencia y con Emilio González del PAN en el gobierno del estado. Y toma su poderío y su esplendor con Peña Nieto priista federal y con Aristóteles estatal, priista, gobernador. En Jalisco. Por eso es transición política. Pero también es un cártel de transición, por lo que comentábamos hace rato. Pasa de la droga de sembradío a la droga sintética, que es una evolución impresionante. Es una evolución casi dictada desde el extranjero. Es una evolución casi anunciada. Tienes que evolucionar hacia esto, ¿no? Porque pasan de este sembradío, que además depende de, tú sabes, la parte de la droga de sembradío depende del clima y depende de las temporadas de la naturaleza. La tierra depende de prácticamente muchos factores. Puede haber incluso pérdidas, ¿no? Claro, y depende a veces de factores que ni siquiera tú puedes controlar. Que no pueden controlar los grupos criminales. Entonces, por eso pasan a la droga sintética. Lo primero que pasan ellos es la metafetamina. Con eso ya van por arriba de los otros cárteles y después pasa al de fentanilo. Pero sigo te hablando de por qué estoy hablando de las transiciones. Otra transición importante es, esta, ¿no? Droga de sembradío a droga sintética. Otra transición es pasar del cártel de Sinaloa, que es un cártel que hasta ese momento era el cártel hegemónico, el cártel protegido por el Estado, el cártel que utiliza el Estado para matar y hacer una limpia social de opositores, de luchadores sociales, pero también de contrarios del crimen organizado. Es decir, el cártel de Sinaloa se encarga de ir borrando de la escena nacional, del mapa de la repartición de territorio a todos los otros cárteles. A propósito, porque el Estado, en el caso de Calderón, necesitaba el control del negocio de la droga. Y en ese momento era el cártel de Sinaloa el que se encarga de eso. Para el gobierno, ya una vez que el crimen organizado forma parte de la estructura del régimen,
tenía que tener control sobre el negocio de la droga. Por eso para Calderón era importante eliminar a los otros cárteles que existían, porque quería ser hegemónico, que hubiera un control hegemónico de un solo cártel. Era más fácil negociar con un solo cártel. No negociar, era mucho más fácil controlar. Controlar a un solo cártel. Y beneficiarse del negocio de la droga teniendo a un cártel. Está muy focalizado esto, ¿eh? Ajá. Porque el cártel de Sinaloa en sus mejores tiempos llegaba y hablaba y negociaba con los cárteles pequeños y les decía, si tú te vas por ti solo, te exterminamos, así que únete a nosotros. Ok. Y entonces por eso es que vemos muchos cárteles en muchos estados que no eran como título de Sinaloa, pero que eran brazos armados del cártel de Sinaloa, porque los fueron cooptando, ¿no? Y en los otros, pues igual a los cárteles fuertes, empezaba una guerra encarnizada en los territorios y pues quien ganaba era quien ganaba el territorio. Pero el cártel de Sinaloa tenía la bendición del Estado. El cártel de Sinaloa tenía a un secretario de Seguridad Pública, a una inteligencia del CISEN que les daba los pitazos y les decían, acá van a estar estos cárteles, puedes llegar y emboscarlos. Así sucedía. Hay un sinnúmero de notas periodísticas que confirman lo que estoy diciendo, cómo llegaban a emboscar el cártel de Sinaloa a los otros cárteles. Esto solamente podía hacerse a través de inteligencia, desde el CISEN, desde el Estado. Entonces, el cártel de Sinaloa fue eso. Cuando dejó de ser útil mediáticamente para Estados Unidos y Estados Unidos lo requería como trofeo, el Chapo, que además mediáticamente le hicieron una fama de ser el criminal más monstruoso del mundo. Le dedicaban, Jonathan, le dedicaban libros, series, libros. O sea, era el Chapo, también habría que entenderlo. Como una construcción. Exacto, era una construcción, era la espectacularización del capo, hasta a veces vestido como héroe, y además con una historia de abajo, siempre viniendo muy populacha, ¿no? Muy del México profundo. Y cuando Estados Unidos ya necesitaba para sus intereses el destruir al Chapo, entonces aquí en México tenía que venir una transición. Por eso también el cártel Jalisco es la transición. Es la transición de Sinaloa como cártel hegemónico, okay, al cártel Jalisco Nueva Generación, como el que iba a continuar con el gran negocio, pero con el agregado estupendo para ellos, que era la droga sintética. Entonces, por eso el cártel de Sinaloa es un cártel de transición en estos tres entes que te acabo de decir. Pero a la par, el cártel Jalisco Nueva Generación es un brazo armado. Es un grupo casi paramilitar que funciona con una evolución y una construcción quirúrgica, adaptando lo mejor de los cárteles históricos de nuestro país, incluido el de Sinaloa, el de los Zetas y otros más, y adopta cada una de estas características. Por eso es que yo hablo de una construcción quirúrgica. Y se convierte también en un brazo armado. Es un cártel impresionante porque llega a ser un cártel tan acaudalado de forma tan inédita. La red de lavado de dinero que se teje alrededor del cártel Jalisco es una red de lavado de dinero que solamente pudo haberse hecho con la ayuda de Hacienda y con la ayuda de la Secretaría de Hacienda y del SAT y de todas las instituciones financieras de nuestro país y con cierto, evidentemente, con un cauce financiero estadounidense. Lo que tú planteas es que el cártel Jalisco Nueva Generación evolucionó a tal grado de que la única forma de haberlo logrado fue a través de ayuda del Estado. Una asistencia del Estado. Del Estado y de los intereses estadounidenses, sin duda alguna. Porque tenía, te digo, esos propósitos. Sí. Ahora, está el cártel armado de una forma impresionante. Claro. Estaba armado por las armas estadounidenses. Yo te pregunto a ti, le preguntaría a la gente que no se necesita ser experto en geopolítica para conocer esto. ¿En qué país del mundo puedes tener paz cuando hay un grupo armado patrocinado desde el Estado, impulsado desde el Estado, que forma parte del Estado y que recibe las armas de Estados Unidos? No hay ningún país en el mundo que aguante este tipo de esta procedimientos. Combinación, sí. Todo esto nos habla de que evidentemente la paz nunca ha sido una opción ni para los intereses del antiguo régimen en nuestro país ni para los intereses yanquis. No hay país que aguante esto. Es decir, estamos hablando de un grupo armado que en cualquier país del mundo, imagínate que tengas un grupo armado
tan patrocinado por el Estado y que reciba las armas estadounidenses. No puede haber paz, pero además tienes el control político de ese país y el control social, que es lo que Estados Unidos siempre ha querido con México. Estados Unidos siempre ha querido someter a México, desde siempre. Estados Unidos no visualiza a México como un país soberano e independiente. Somos la nación, a lo largo de la historia, más invadida de toda la región latinoamericana. No hay un país como México tan hostigado en su soberanía y en su independencia como México. Eso es histórico. Estados Unidos no quiere un país soberano ni libre, eso hay que decirlo. Impuso yugos importantes en nuestro país. El primer yugo fue el económico, con el Tratado de Libre Comercio. Después, otro yugo económico con el sobreendeudamiento, que es un yugo económico para toda la región latinoamericana. El Fondo Monetario Internacional somete a las naciones a través del sobreendeudamiento. Tú no puedes ser soberano cuando le debes a una persona. Incluso entre nosotros no puedes hablar mal de una persona si le debes lana. Claro. Lo mismo era así, era un control político, económico. Pero en el 2000, yo aseguro que viene un yugo social, de control y de exterminio social, con la guerra que declara Estados Unidos. En Estados Unidos declara, y que aquí está en voz, o sea, es declarada en voz de Felipe Calderón, para tener control social. La guerra contra las drogas, lo que planteas es... Guerra de exterminio social. No es guerra contra las drogas. Empezando por el concepto y la definición de lo que sucedió en nuestro país. Es una guerra de exterminio social. Ok, voy a ponerlo en una frase. La guerra de Felipe Calderón no fue guerra contra las drogas, ¿No? Fue una guerra de exterminio social y fue declarada desde Estados Unidos. Sin duda, sin duda. El ejército en México no se saca por querer legitimarse a Calderón. Yo a veces he escuchado a muchos colegas que han dicho, es que Calderón se buscó legitimar por el fraude y sacó al ejército. No es cierto, no es cierto. Calderón no tiene escrúpulos, es un genocida. O sea, Calderón no tiene, ve el cinismo para opinar de la violencia en nuestro país, cuando él es el líder criminal de este país, el principal líder criminal visible de este país. Imagínate tú el nivel espiritual que tienes que tener para hablar en contra de este proceso de paz cuando tú eres un criminal, un genocida. Este señor no tiene escrúpulos. No sacó al ejército para legitimarse. A él no le importaba legitimarse. Sacó al ejército porque hay una doble estrategia en esto. Uh-huh. Por un lado era convertir el crimen organizado como parte de la estructura del Estado, para que fuera un motor económico, para que fuera una industria, como terminó siendo. Pero por otro lado, el ejército se saca a las calles porque a la par que Felipe Calderón, que es el peor presidente de la historia, a la par que empieza y crea esta estructura del crimen organizado y que la adopta y que la hace parte del régimen político, económico y social de nuestro país, a la par también acuérdate que entrega el mayor número de hectáreas de suelo patrio a las mineras. Esto viene desde la reforma salinista, desde Salinas, pero ni Salinas entregó y enajenó tanto territorio ni tanto suelo patrio como Felipe Calderón. Entonces necesitaba el ejército para el control social. Él sabía que iba a haber resistencias, por supuesto, en la cuestión del agua, en la cuestión de la tierra, en la cuestión del territorio, los desplazamientos terribles que ocasionaron las concesiones mineras que entregó, causaron un desplazamiento forzado, en donde se conjuga el que se le daba una concesión de tierra a las empresas y el narco era el que hacía que se desplazara la gente para dejarle libre, exactamente, para que dejara libre el espacio a las mineras. Necesitaba el ejército para eso. Hay algo muy interesante, Jonathan. Si uno agarra un mapa de la República Mexicana y señala cuáles son las regiones más violentas del país, en todas hay proyectos mineros. Todas. En todas. En todas. Y en todas hay un grave problema de desplazamiento y de desapariciones forzadas. Empezó un fenómeno macabro en nuestro país en donde era una cuestión de exterminio social que pasaba por ir quitando todo aquello que significara una resistencia. Uh-huh. Entonces vemos cómo empiezan a crecer las desapariciones forzadas y los asesinatos de luchadores sociales, de defensores del agua, de defensores de la tierra, defensores del territorio, asimismo como periodistas que documentaban esas resistencias.
Por eso yo llamo una guerra de exterminio, no una guerra contra el narco. El narco no tuvo nada que ver con lo que Calderón declaró en Michoacán. No tuvo absolutamente nada que ver. Ahí ya había un plan para convertir al crimen organizado como parte de la estructura del Estado y que funcionara como una industria poderosísima económica de droga sintética. Ese era el fin de lo que pasó con Calderón. Y el otro lado era el control social. Estados Unidos siempre ha querido tener el control social de nuestro país. Estados Unidos quiere que nuestro país sea un país satélite de explotación. Ahí está, los datos. El Tratado de Libre Comercio fue muy apropiado, porque México se convierte en un país de mano de obra barata. ¿No? Y ahí vienen todas las reformas estructurales, la educativa, toda la parte, todo esto, que no quiero meterme mucho en el tema, pero viene esta parte, ¿no? De crear en nuestro país un país que yo le he dicho, ¿cuál era el fin de Estados Unidos con México? Convertirlo en un país satélite de explotación. Nosotros tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos agua, tenemos incluso minerales raros y toda esta parte, litio. México todavía no alcanza en descubrimiento el potencial que tenemos en cuestión del subsuelo y de la tierra. Además, yo agregaría, además de petróleo, tenemos el Golfo de México, tenemos una posición estratégica. El istmo nada más de Tehuantepec, toda esta parte que une el Golfo con el Pacífico y toda esta parte, o sea, tenemos una cuestión estratégica para ser una potencia económica, ¿sí? Esa es la realidad. Andrés Manuel, cuando le decían, cuando nos robaron la presidencia en el 2000, en la década de los 2000, 2006, y Lula era un fenómeno mundial en Brasil, le preguntaban a Andrés Manuel que qué pensaba de Lula y Andrés Manuel decía, si a nosotros no nos hubieran robado la presidencia en el 2006, la potencia económica sería México. México tiene potencial para ser de las 5 potencias económicas del mundo, del planeta. Porque tenemos todo. Estados Unidos lo sabe, por eso no quiere que seamos independientes ni soberanos. Pero el tema es cómo nos empezó a someter y cómo vino esta transición de este cártel hegemónico que era el de Sinaloa al cártel de Sinaloa. Perdón, al cártel Jalisco Nueva Generación. Y cómo se ve el patrocinio del Estado, cómo logra conquistar todo el país. Si al cártel de Sinaloa le había costado décadas hacerse de los territorios, al cártel Jalisco Nueva Generación fue casi automático. Llegaba a conquistar los territorios de manera muy estratégica. Pero además, en la cuestión logística, es una cosa maravillosa. Perdón el uso de la palabra, O sea, sí, pero es una cosa maravillosa. Entiendo. Hay una visión logística impresionante. Ellos empiezan por el occidente y empiezan a rodear a estos lugares que tenían puertos. Ahí empiezan a poner, en un principio, unas cocinas ahí improvisadas, que después se convierten en verdaderos laboratorios, con tecnología muy apropiada para poder generar la producción de metanfetamina y después de fentanilo. Y tenían muy cercano a esos lugares los puertos. El de Manzanillo lo expropiaron prácticamente. En las narices de los gobiernos anteriores. ¿Cómo no pudo darse cuenta Calderón y Peña Nieto de cómo estaban creando estos lugares de producción de droga sintética? ¿Cómo era posible que Estados Unidos no supiera que se estaba creando estos lugares de producción cuando los insumos además venían de Asia? Todos los insumos venían del continente asiático. Era una logística impresionante. Además, hay otro dato que creo que es importante y que no lo he dicho en otros espacios hablando del cártel Jalisco. El cártel Jalisco también sirvió para saquear Pemex. Wow.